día, bienvenidos nuevamente al repaso del libro La Ley del Uno, con el fin de que podamos entender más nuestra realidad y crear una cada vez mejor. Comenzamos entonces con una corta revisión de lo que vimos ayer y estuvimos hablando Estuvimos hablando, entre muchas cosas, acerca de la influencia que los cruzados de Orión podían tener sobre las personas y cómo ellos estaban buscando a quién pasar la información dentro de su polaridad, pero que también podían pasar información a los que son del servicio al prójimo, ¿verdad? Y Ra dice que es totalmente posible para el canal no armonizado, como se llamaría a este servicio, recibir comunicaciones tanto positivas como negativas, ¿verdad? Hablamos que la calidad de estas comunicaciones estarían dando información del tipo apocalíptica, en definitiva. El interrogador dice, hablando también del tema de los robots que menciona Ra, acerca de cómo ellos influencian a nuestra sociedad, y habla de que lo hacen a través de las formas pensamiento o de robots, y el interrogador le decía, le pregunta, ¿podrías describir el robot? Soy Ra, el robot puede tener la apariencia de cualquier otro ser, es una reconstrucción, lo que nosotros hoy llamamos un clon. Entonces le pregunta si el robot es los hombres de negro y dice que no. Le pregunta quiénes son los hombres de negro y se los describe, ¿verdad? Dice, hombres son una entidad de tipo forma-pensamiento que cuenta con cierta cualidad de ser en su constitución. Se les ha dotado de ciertas características físicas, sin embargo su verdadera naturaleza vibratoria carece de características de vibración de tercera densidad y por lo tanto pueden manifestarse y desmaterializarse cuando es preciso. No son seres de carne y hueso como nosotros, en definitiva. Habla de los errantes o semillas estelares, como se les llama en Latinoamérica. Pregunta quiénes son y dónde vienen. Pregunta si provienen de la cuarta densidad y le dice que un número reducido es de cuarta densidad. La mayor parte de errantes son de sexta densidad. El deseo de servir debe tender hacia una gran pureza mental y a lo que podría llamar temeridad o valor según el juicio de vuestro complejo de distorsión. El reto o peligro del errante es que pueda olvidar su misión y se implique kármicamente y así se vea arrastrado por la vorágine en la que ha encarnado para evitar la destrucción. En definitiva, viene a traer un mensaje y queda metido en la sopa densa del 3D. Recordemos también que cuando hablamos de 3D, 4D, 5D, hay diferentes versiones de esto, no todo el mundo usa la misma nomenclatura, pero entendamos que simplemente son nuestras etapas de la evolución, ¿verdad? Cuando él habla de 6D, quizás en otro material pueda mencionarlo como 5D, pero eso no es de mayor relevancia en este momento. Dice, son muchos los errantes que sufren males físicos en esa situación de tercera densidad. Habíamos dicho que sí, que muchos de estos errantes o semillas estelares, cuando vienen, encarnan en esta vibración tan baja, provenientes de una vibración alta, y por supuesto eso resulta en problemas físicos. Habíamos hablado de los niños y cómo se les ha diagnosticado ahora con enfermedades como síndrome de atención, síndrome de disfunción atencional y entre otras cosas, que no es más que este desacuerdo de frecuencias desde su punto encarnatorio hasta donde han llegado aquí. Entonces, la sesión número 13, aquí habíamos terminado. Esto es el 29 de enero de 1981, dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. Interrogador. En primer lugar quisiera disculparme por tantas preguntas mientras indagamos la forma en que debemos proceder. Considero que es un gran honor y un privilegio que podamos ser también humildes mensajeros de la ley del uno,
Creo que para preparar este libro debemos comenzar desde el principio de la creación y seguir la evolución del hombre sobre la tierra, investigando en todo momento cómo se empleó la ley del uno. Quisiera también dar a este libro el título, La ley del uno, y quisiera citar como autor a Ra. ¿Estáis de acuerdo? Soy Ra. La pregunta no ha quedado clara. ¿Podrías formular cada parte de la pregunta por separado? Interrogador. En primer lugar, quisiera comenzar desde el comienzo de la creación, remontándonos lo máximo posible y seguir el desarrollo del ser humano hasta el momento actual. ¿Es posible? Soy Ra. Eso es totalmente a vuestra discreción, comprensión o decisión. Interrogador. En segundo lugar, quisiera titular a este libro La ley del uno por Ra. ¿Estáis de acuerdo? Soy Ra. Dice, el título del libro es aceptable. La auditoría por el complejo vibratorio sonido Ra es, en nuestra distorsión de comprensión, incompleta. Somos mensajeros. Interrogador. En ese caso, ¿podéis decir quién debería figurar como autor del libro? Soy Ra. Únicamente puedo solicitar, si vuestro discernimiento y comprensión sugiere el uso del complejo vibratorio de sonido Ra, acuérdense que el complejo vibratorio de sonido es un nombre, que se añada la frase un humilde mensajero de la ley del uno. Desde su punto de vista, él es un humilde mensajero de la ley del uno. Interrogador, gracias. ¿Podéis decir qué es lo primero que se conoce en la creación? Soy Ra. Lo primero conocido en la creación es la infinidad. La infinidad es creación. Interrogador, entonces, de esa infinidad debe proceder lo que experimentamos como creación. ¿Cuál fue el siguiente paso o la evolución posterior? Soy Ra. La infinidad se hizo consciente y ese fue el siguiente paso. Interrogador, ¿y después qué ocurrió a continuación? Soy Ra. La conciencia condujo al enfoque de la infinidad en la energía infinita. Habéis llamado a esto por diversos complejos vibratorios de sonido, el más comúnmente utilizado, logos o amor. El creador es la focalización de la infinidad como un propio conocedor o consciente al que nosotros llamamos, de la forma más próxima que podemos hallar a partir de la comprensión, aprendizaje de vuestra lengua, infinidad inteligente. Bueno, de nuevo comenzamos aquí con el lenguaje intrincado, ¿verdad? Pero claro, nosotros como humanos siempre queremos saber cuál es el inicio de todo, ¿verdad? El inicio de todo es la infinidad, como lo llama. Esa infinidad adquiere conciencia y se focaliza en amor. Interrogador, ¿podéis explicar el siguiente paso? Soy Ra. El siguiente paso continúa alcanzando su progresión en este nexo de espacio-tiempo de vuestra ilusión, como podéis verlo en ella. Es una reacción infinita al principio creativo que sigue la ley del uno en una de las distorsiones fundamentales, el libre albedrío. Así son posibles muchas dimensiones, infinitas en número. La energía avanza desde la infinidad inteligente, debido primero a la irrupción de una fuerza creativa aleatoria, creando patrones que en estilo holográfico aparecen como la creación en su totalidad, con independencia de la dirección o de la energía explorada. Esos patrones de energía comienzan entonces a regular sus propios ritmos y campos de energía locales, digamos, creando así dimensiones y universos. El interrogador pregunta, entonces, ¿podéis decir cómo se forman las galaxias y los sistemas planetarios? O sea, esta explicación que da para nosotros es muy volada, si quisiéramos, ¿verdad? O sea, no, al menos yo no saco de aquí un paso 1, 2 y 3, que es lo que busca el ser humano, ¿verdad? Y es muy difícil, por supuesto, explicar la creación. Y para ellos tener que hacerlo usando nuestras palabras, ¿no? Dice, soy Ra. Debéis imaginar un gran salto en la línea de pensamiento al formular esta pregunta, pues en el ámbito de la respuesta a la pregunta anterior, los universos físicos, como los llamáis, no habían nacido todavía. Las energías avanzaron en patrones cada vez más inteligentes, hasta que la individualización
de las diversas energías que emanaron del principio creativo de la infinidad inteligente llegó a ser tal que se convirtieron en co-creadoras. Así dio comienzo la denominada materia física. El concepto de luz es decisivo para comprender este gran salto de pensamiento, pues esa distorsión vibratoria de la infinidad es la piedra angular de lo que se conoce como materia. La luz es inteligente y está llena de energía, siendo así la primera distorsión de la infinidad inteligente que ha sido llamada por el principio creativo. Wow. En definitiva, todo es energía, todo es luz. ¿Y qué pasa aquí? Cuando esta luz es enfocada, comienza a interactuar una con otra, ¿verdad? Como que un fotón con otro fotón, se concentra la energía en ese punto y viene otro fotón y otro fotón y otro fotón hasta que se forma un nodo energético. Ese nodo energético, cuando tiene la suficiente atención, forma la materia. Por eso vivimos en un mundo, en un universo holográfico donde todo es energía. No hay una separación como nosotros pensamos del mundo espiritual y material, esto es aquí y lo otro es allá. Está todo inmerso en un mismo conjunto. Entonces, cuando hablamos de que somos creadores, cuando hablamos de controlar el pensamiento, de prepararnos para realmente ser creadores, tenemos que entender que en lo que nos enfocamos, creamos. Lo que creemos, creamos. Y esto no es simplemente una cuestión metafísica escrita en algún libro por Hermes Trismegisto, sino que hay que entender que nuestros pensamientos emanan energía. Cuando nos focalizamos, cuando nos concentramos en algo, esa energía se materializa. Por eso muchas veces, y me dieron un ejemplo una vez haciendo un curso de viaje astral y me gustó, es como la persona que se sienta enfrente a la chimenea de su casa y comienza a mirar la chimenea, el fuego está encendido y empieza a imaginar alrededor un contorno de piedra muy bonita. Su chimenea es simplemente un contorno simple de ladrillo, pero él se empieza a imaginar una chimenea hermosa, rodeada de piedra, y de alguna manera eso, al enfocarse cada día y sentarse enfrente a esa chimenea y pensar en eso, lo está materializando. Visiblemente no lo vemos, pero si pudiéramos ser capaces de viajar al plano astral y mirar desde el plano astral, ahí se está materializando ese contorno hermoso de piedra en la chimenea. Hasta que nos enfocaremos tanto que, por supuesto, no es que vaya a aparecer mágicamente, sino que bueno, tomaremos acción y empezaremos a construir, o llamaremos a alguien que la construya, pero finalmente se va a materializar ahí. Y debemos llamar a alguien para que la construya porque todavía no tenemos la capacidad, la conciencia suficiente para materializarla con el pensamiento. Entonces necesitamos traer a alguien para que la haga o nosotros mismos ponernos manos a la obra. Recordemos que Ra, el grupo de conciencia colectiva Ra, construyeron la pirámide de Giza utilizando forma pensamiento, utilizando el pensamiento, manifestaron la pirámide. En definitiva, a eso me refiero. Cuando logremos cierto nivel de conciencia podremos entonces manifestar las cosas más rápidamente. Nuestra densidad es una densidad muy lenta donde estamos aprendiendo recién a manifestar cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos enfocamos, porque eso vamos a estar creando. Entonces, qué importante es esto cuando hoy la humanidad en general se está enfocando en el miedo a cierto virus que está por ahí, y entonces los medios nos ayudan a nosotros a enfocarnos más aún en eso, y estamos entonces creando esa realidad, estamos atrayendo más y más esa realidad a nosotros. Por eso es que decidí comenzar a leer esto para que nos fuéramos entendiendo y entre los que estamos despiertos, digamos, poder manifestar y crear desde nuestro pensamiento un mundo como el que queremos tener, un mundo pacífico, un mundo en amor, en definitiva. Espero que el concepto haya quedado claro y si no, podré poner algún otro ejemplo. En definitiva, se concentra la energía y manifiesta la materia.
Dice, esta luz de amor fue creada de tal forma que contiene en sus manifestaciones de ciertas características, entre ellas la totalidad infinita, paradójicamente descrita por la línea recta, como vosotros la llamaríais. Esta paradoja es responsable de la forma que adoptan las diversas entidades de ilusión física que denomináis sistemas solares, galaxias, planetas de naturaleza giratoria y tendencia lenticular. ¿Qué es nuestro planeta? Es conciencia, es un ser vivo. Imaginemos que este planeta, la conciencia enorme de este planeta, desde el plano no físico, se concentró en este momento del tiempo y el espacio hasta que formó el planeta Tierra a través de su manifestación. Nosotros mismos somos una manifestación material de una conciencia superior, de lo que llamamos nuestro yo superior, que se enfocó en este punto, en este momento, para materializar esta presencia, ¿verdad? Y después vamos a ver que el Sol, lo mismo, cada planeta, cada astro es conciencia. Después va a explicar más adelante cómo el Sol en sí es el creador, la conciencia creadora del sistema solar, el padre o madre del sistema solar de alguna manera, como nosotros tenemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son una creación de nosotros, ¿verdad? De alguna manera. Recuerden que una de las leyes universales es como es arriba, es abajo, ¿verdad? Entonces, desde lo más pequeño a lo más grande, todo funciona de la misma manera. Nosotros manifestamos a nuestros hijos en el encuentro amoroso con nuestra pareja, y el Sol manifiesta a los planetas y el centro de la galaxia manifiesta al resto. Entonces, recuerden el ejemplo que le di, la galaxia en sí es una célula del creador, pero a su vez ahí existen subconsciencias, como nosotros somos una subconsciencia también. Entonces, el interrogador dice, creo que he cometido un error al avanzar en el proceso que estabais describiendo. ¿Sería útil subsanar ese gran salto consecuencia del error? Dice, soy Ra. He tratado de llenar ese vacío. No obstante, podéis preguntar en cualquier modo que estiméis oportuno. Interrogador, retomando la pregunta que hice justo antes de la relativa a las galaxias y los planetas. ¿Qué paso es el siguiente? Soy Ra. Los pasos, como decís, son, en el momento al que se refiere la pregunta, simultáneos e infinitos. Interrogador, ¿podés decir cómo la infinidad inteligente, y él dice, tengo dificultades para expresarlo, cómo la infinidad inteligente se individualizó de sí misma? Y Ra dice, buena pregunta. La infinidad inteligente discernió un concepto. El concepto se discernió libre de voluntad de toma de conciencia. Ese concepto era la finitud. Esta ha sido la paradoja de distorsión primera o fundamental de la ley del uno. Así, la infinidad inteligente se entregó a la exploración de la multiplicidad. Dadas las posibilidades infinitas de la infinidad inteligente, no hay fin a la multiplicidad. La exploración, por tanto, es libre para continuar infinitamente en un entero presente. En definitiva, lo que quiere decir, imagínense, la infinidad inteligente se encuentra siendo la totalidad. ¿Y qué más le queda? En algún momento dice, bueno, ahora que soy el todo y tengo conciencia de ello, ¿qué más queda? Y como lo interpreto yo, se produce, si se quiere, esta separación o esta explosión de conciencia donde se produce la multiplicidad. Entonces se producen todos los fragmentos de conciencia a través de los cuales se forman entonces las conciencias individualizadas en planetas, soles y todo lo que existe. En definitiva, un ser viviente, una planta, una roca, todo es energía y todo es parte del creador. De ahí la ley del uno. Interrogador. Y la idea de esto es tener todas las experiencias, ¿no? Como se explica en varias culturas, la idea de tener esta multiplicidad por parte de la infinitud es tener todas las experiencias posibles para abarcarlo todo. Interrogador, ¿la galaxia en la que estamos fue creada por la inteligencia infinita o por una parte de ella? Soy Ra. La galaxia y el resto de los objetos materiales de los que sois conscientes son productos de partes individualizadas de la infinidad inteligente, como lo dijimos. Cada exploración iniciada
encontró a su vez su punto de focalización y se tornó co-creador. Al utilizar la infinidad inteligente, cada porción creó un universo, y al permitir fluir los ritmos de la libre elección, jugando con el infinito espectro de posibilidades, cada porción individualizada canalizó la luz, amor, hacia lo que podrías llamar la energía inteligente, creando así las denominadas leyes naturales de cualquier universo dado. A su vez, cada universo se ha individualizado en un punto de focalización, tornándose al mismo tiempo co-creador y permitiendo proseguir la diversidad, creando así nuevas energías inteligentes que regulan o suscitan la aparición de leyes naturales en los patrones vibratorios de lo que llamáis un sistema solar. Así, cada sistema solar tiene su propio sistema coordinado local de leyes naturales ilusorias, por decirlo de algún modo. Debe entenderse que cada porción, por pequeña que sea, de cualquier densidad o patrón ilusorio, contiene, como en un holograma, al creador único, que es infinidad. Así es como todo comienza y termina en el misterio. Entonces, lo dice, todo contiene la infinidad. Cada uno de ustedes, cada persona, cada animal, cada piedra, cada gota de agua contiene al creador, ¿verdad? Todo es uno. Y lo que dice aquí es que cada sistema solar, cada galaxia produce sus leyes naturales. Si vamos a la galaxia de Andrómeda, las leyes de la física y cómo funcionan las cosas ahí no tienen por qué ser iguales a cómo funciona aquí. Cada galaxia, como cada conciencia, pone sus reglas de alguna manera, como cada padre, cada madre pone sus reglas en su propia casa. Es lo mismo. A otra escala. Bien. Interrogador. ¿Podéis explicar cómo creó la infinidad individualizada nuestra galaxia? Y si la misma parte de ella creó nuestro sistema planetario, y en su caso, ¿cómo ocurrió? Soy Ra. Quizás hemos percibido erróneamente vuestra pregunta. Teníamos la impresión de que habíamos respondido a esa pregunta concreta. ¿Podéis reformularla? Y el interrogador dice, ¿el sistema planetario en el que estamos ahora fue creado de una sola vez? ¿O primero se creó nuestro Sol y después se crearon los planetas? Soy Ra. El proceso se desarrolla desde lo más grande, en vuestra ilusión, a lo más pequeño. Así, el co-creador, al individualizar la galaxia, creó patrones de energía que se centraron en focos múltiples de otras tomas de conciencia de la infinidad inteligente. Por ello, el sistema solar en el que habitáis tiene sus propios modelos, ritmos y leyes naturales que le son propias y únicas. Sin embargo, la progresión se realiza desde la energía en espiral de la galaxia a la energía en espiral del Sol, a la energía espiral planetaria, a las circunstancias de la experiencia de la energía en espiral que inicia la primera densidad de la toma de conciencia de las entidades planetarias. O sea, de lo más grande a lo más pequeño, primero se va creando lo más grande y lo más grande va creando lo más pequeño, como lo dijimos, igual que el papá y la mamá crean al niño. Y cada uno va formando entonces su submundo, por decirlo de alguna manera. Interrogador. ¿Podéis decir algo sobre esta primera densidad de entidades planetarias? Soy Ra. Cada paso recapitula la infinita inteligencia en su descubrimiento de la conciencia. O sea, cada planeta, cada sistema, cada persona se está descubriendo a sí mismo en conciencia. En un entorno planetario todo comienza en lo que denominaríais caos, la energía no dirigida y aleatoria en su infinidad. Lentamente, según vuestros términos de comprensión, se forma un foco de conciencia de sí. Así es como funciona el logos. La luz llega para formar la oscuridad. La luz llega para formar la oscuridad, siguiendo los modelos y los ritmos vibratorios del Creador y construyendo cierto tipo de experiencia. Ello comienza con la primera densidad, que es la densidad de la conciencia, la vida mineral y acuática sobre el planeta, que aprende del fuego y del viento la conciencia del ser. Esa es la primera densidad.
¿verdad? O sea, todo es, como dice al principio, caos, son todas esta energía que se va coagulando de alguna manera, se van formando las rocas, el viento, el fuego, el aire. Esta es cuando se crea, cuando existe la concentración de energía, la focalización de energía suficiente por esta conciencia superior que está manifestando el planeta, el sol, lo que sea, se forma esa coagulación, se forma el planeta y empieza por la primera densidad, ¿verdad? Empieza su experiencia de conocimiento en primera densidad. El interrogador dice: ¿cómo avanza esta primera densidad a un mayor grado de conciencia? Soy Ra, la energía en espiral, que es la característica de lo que llamáis luz, avanza en una línea recta en espiral, dando así a las espirales un vector inevitable hacia lo alto, hacia una existencia más comprensiva respecto a la infinidad inteligente. Así la existencia de primera dimensión tiende hacia las lecciones de segunda densidad por un tipo de toma de conciencia que incluye el crecimiento antes que la disolución o el cambio aleatorio, ¿verdad? Todo tiene vida, esa energía va en esa ascensión en espiral, como lo dice, se va transformando luego en vida, en planta, en vida vegetal, y si ustedes observan las plantas crecen, nacen, crecen, se reproducen, siguen el sol. El sol en este caso vendría a ser el dios, por alguna manera, del reino vegetal. Entonces van siguiendo, van buscando a esa inteligencia infinita, como el ser humano va buscando a Dios también, ¿verdad? O sea, va llegando a una comprensión de algo superior hasta que acumula suficiente experiencia, hasta que puede trascender a una vida animal, y hasta que esa vida animal tiene suficiente experiencia, hasta que puede trascender a una vida del tipo humano, y así sucesivamente. El interrogador dice: ¿podríais definir lo que entendéis por crecimiento? Soy Ra. Imaginad la diferencia entre el mineral o la vida acuática de primera vibración y los seres de segunda densidad inferior que comienzan a desplazarse en los planos cercanos y elevados. ¿Verdad? Le hace cuando le pregunta acerca del crecimiento, le dice: bueno, compara una piedra con un pez, en definitiva, ¿no? Este movimiento es la característica de la segunda densidad, la inclinación hacia la luz y el crecimiento, de nuevo, ¿verdad? Interrogador: ¿qué queréis decir por la inclinación hacia la luz? Soy Ra. Un ejemplo muy simplista de crecimiento de segunda densidad hacia la luz es el de la hoja que gira hacia la fuente de luz. Interrogador: ¿existe alguna diferencia física entre la primera y la segunda densidad? Por ejemplo, si pudiera haber un planeta de primera densidad y otro de segunda densidad, uno al lado del otro, en mi condición actual, ¿podría observar a los dos? ¿Ambos serían físicos para mí? Soy Ra. Así es. Toda la octava de vuestras densidades serían claramente visibles si no fuera porque de la cuarta a la séptima han escogido libremente la invisibilidad. O sea, la tercera densidad, nuestra densidad actual, si bien ya estamos por pasar a la siguiente, puede ver la segunda y la primera. Podemos ver las plantas, podemos ver las piedras, en definitiva, pero no podemos ver más arriba, no podemos ver de la cuarta, quinta, sexta, séptima, porque han elegido ser invisibles para las otras tres. Entonces, ¿cómo progresa la segunda densidad hasta la tercera? Y hago una salvedad aquí, digo, no, en otros planetas, de acuerdo a la información que tengo, los más, quizás un planeta de sexta densidad no tenga vegetación como la conocemos nosotros, ni nada por el estilo, ¿no? No hay vida de segunda densidad, por ejemplo, en su planeta. Un planeta de sexta densidad quizás no tiene vida vegetal. Tenemos que aquí ver que existe una gran variedad. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un planeta sumamente rico, y los mismos seres no terrestres lo han dicho por varios canales. Es un planeta hermoso, por supuesto, y lleno de vida.
Interrogador. Entonces, ¿cómo progresa la segunda densidad hasta la tercera? Soy Ra. La segunda densidad aspira a la tercera densidad, que es la densidad de la propia conciencia o conciencia de sí mismo. Esta inclinación tiene lugar mediante las formas de segunda densidad más elevadas que seres de tercera densidad han revestido de identidad, hasta el punto en que pasan a ser complejos mente, cuerpo, conscientes de sí. Atento que aquí lo dice claramente, ¿no? Complejos mente, cuerpo, no todavía espíritu. Tienen conciencia de sí mismos, pero todavía no espíritu. Hasta el punto en que pasan a ser complejos mente, cuerpo, conscientes de sí, convirtiéndose así en complejos mente, cuerpo, espíritu y entrando en tercera densidad, la primera densidad donde hay conciencia del espíritu. O sea que en la tercera densidad recién se tiene conciencia del espíritu. Antes es el complejo mente-cuerpo. Interrogador. ¿Cuál es el nivel de densidad de nuestro planeta Tierra en este momento? Año 1981. Soy Ra. La esfera que habitáis es de tercera densidad en su existencia de complejos mente, cuerpo, espíritu, pero se encuentra ahora en una continuidad de espacio-tiempo de cuarta densidad, lo que está causando una cosecha un tanto difícil, ¿verdad? Vivimos en un planeta de cuarta densidad, que ya está en cuarta densidad, pero con personas en tercera densidad. Y de aquí lo importante de elevar nuestra vibración para poder alcanzar esa cuarta densidad. Interrogador. ¿Cómo se convierte un planeta de tercera densidad en un planeta de cuarta densidad? Soy Ra. Dice, esta va a ser la última pregunta extensa. Como hemos dicho, la cuarta densidad es tan regular en su aproximación como el reloj que marca las horas. El espacio-tiempo de vuestro sistema solar ha permitido que esta esfera planetaria avance en espiral hacia el espacio-tiempo de una configuración vibratoria diferente. Lo que le está diciendo, hay ritmos y hay un momento para cada cosa y el planeta llegó al momento de evolución. Ello ocasiona que la esfera planetaria pueda ser moldeada por esas nuevas distorsiones. Sin embargo, las formas pensamientos de vuestros pueblos durante este periodo de transición son tales que los complejos mente, cuerpo, espíritu de los individuos, las personas, y de las sociedades se encuentran diseminados a través de todo el espectro, en lugar de llegar a ser capaces de agarrar la aguja, por así decir, y de dirigir la brújula en una sola dirección. Ya lo habíamos hablado antes, que en este mundo procedemos de muchos lugares diferentes, que hay un espectro muy amplio de conciencia y que en lugar de todos remar hacia el mismo lado, vamos tirándose a lugares diferentes. Así pues, la entrada en la vibración del amor, a veces llamada por vuestras gentes la vibración de la comprensión, no es efectiva en vuestro presente complejo social, por lo que la cosecha tendrá como resultado que muchas repetirán el ciclo de tercera densidad. Las energías de vuestros errantes, vuestros maestros y vuestros adeptos en este momento están todas orientadas hacia un incremento de la cosecha, pero hay pocos que recolectar. En definitiva, los que ya venían incluso de repetir una tercera densidad, los que habían llegado aquí por destrucción de su planeta o de su atmósfera, han tenido que venir aquí a completar su ciclo, tendrán que repetirlo, como aquellos que al detonar su planeta tuvieron que encarnar, como hablamos, en el simio, o sea, de alguna manera siendo todavía seres de tercera densidad, encarnaron en un cuerpo de segunda densidad. Entonces parece que todavía muchos tendrán que repetir el ciclo. Dice el interrogador, quisiera disculparme por hacer preguntas inapropiadas en algunas ocasiones. A veces no es fácil formular exactamente la pregunta correcta. No deseo volver sobre ningún tema que ya hayamos desarrollado. Observo que esta sesión es ligeramente más breve que otras sesiones anteriores. ¿Hay alguna razón para ello? Y Ra dice, la energía vital de este instrumento se encuentra algo baja. Habla de tener otra sesión en la tarde, cortar esa sesión y tener otra. Le dice que sí.
Y se despide: os dejo en el amor y la luz del infinito Creador, id pues y regocijaros en el poder y la paz del Creador único Adonai. Sesión 14, 29 de enero de 1981. Ra dice: os recibo en el amor y la luz del infinito Creador, estamos en comunicación con vosotros. Interrogador. Tras revisar el trabajo de esta mañana, creo que podría ser útil profundizar en algunas cuestiones. Habéis dicho que la segunda densidad tiende a alcanzar la tercera, que es la densidad de la conciencia del propio ser o de sí mismo. Esa tendencia se ve impulsada cuando seres de tercera densidad confieren atributos a las formas más avanzadas de segunda densidad. ¿Podéis explicar lo que queréis decir con eso? A ver, dice: soy Ra. Al igual que cuando vestís una prenda, así vuestros seres de tercera densidad revisten a ciertos seres de segunda densidad de la conciencia de sí. Lo que suele llevarse a cabo a través de la relación que favorece vuestras denominadas mascotas. También se ha llevado a cabo de otras formas, entre las que se incluyen diversos conjuntos de prácticas religiosas, mediante las que se personifica y se transmite amor a seres naturales de segunda densidad en su forma grupal. Hablamos, porque creo que en algún momento lo habló, de cómo las formas de segunda densidad se acercan a la de tercera, o tienden a alcanzar la de tercera. Bueno, el amor que nosotros le damos a nuestras mascotas los acerca a ellos a una tercera densidad, porque ellos van a trascender cuando estén listos a una tercera densidad. Y obviamente el encuentro con el ser humano, con el amor del ser humano, los pone más cerca de esto. Dice: cuando la Tierra estaba en segunda densidad, ¿cómo se revistió a los seres de segunda densidad que la habitaban? Soy Ra. No se produjo ese mismo proceso como tal, sino la simple dotación de capacidades de tercera densidad, que adquiere la línea de espiral de la luz al reclamar una distorsión hacia lo alto, de una densidad a otra. El proceso requiere más tiempo cuando no se produce ese revestimiento por parte de seres encarnados de tercera densidad. En definitiva, cuando se está produciendo la evolución natural de las cosas, el proceso de primera densidad a segunda densidad y a tercera densidad, la de tercera densidad, cuando no tiene la presencia de la tercera densidad, demora más, ¿verdad? O sea, la piedra, la planta, el animal, al no tener al ser humano, su proceso de evolución hasta la tercera densidad demora más. Interrogador. Entonces, ¿cómo era la forma de segunda densidad que se convirtió en el hombre terrestre de la tercera densidad? ¿Qué aspecto tenía en la segunda densidad? Soy Ra. La diferencia entre las formas corporales de segunda y de tercera densidad sería escasa en la mayor parte de los casos. Pero en el caso particular de vuestra esfera planetaria, el proceso se interrumpió por los que encarnaron aquí desde la esfera planetaria que llamáis Marte. Nuestro planeta, como dijimos, no tiene un sistema natural de evolución de primera a segunda, de segunda a tercera, etcétera, etcétera, sino que se trajo gente de tercera densidad y se puso en este planeta. Por ello esos no son originarios de este planeta, digamos, de una evolución natural en el propio planeta. Dice que estos seres fueron sometidos a ciertos ajustes mediante modificaciones genéticas y por lo tanto sí se produjeron algunas diferencias muy significativas. En lugar de un avance progresivo desde las formas bípedas de vuestro nivel de segunda densidad a la de tercera densidad, es algo que no tiene nada que ver con la ubicación del alma, sino con las circunstancias propias de la afluencia de los pertenecientes a aquella cultura. Bueno, en definitiva está hablando de que dice que, bueno, que no se dio el avance progresivo, por supuesto, y que los seres fueron modificados genéticamente para poder habitar este planeta. Interrogador. Por el material que nos habéis facilitado anteriormente, entiendo que esto ocurrió hace 75.000 años, cuando comenzó nuestro proceso evolutivo de tercera densidad. ¿Podéis relatar la historia señalando únicamente los puntos de desarrollo, por así decir, que tuvieron lugar en el curso de esos 75.000 años? Cualquier punto en que se produjo el contacto para potenciar ese desarrollo.
Y estoy pensando aquí acerca de la gente que vino de Maldek 500.000 años atrás, pero bueno, eso en definitiva creo que habían encarnado en el interior de la Tierra en formas pensamiento y en, como dijimos, una forma de segunda densidad. Así que 75.000 años atrás fueron traídos los de Marte aquí. Soy Ra, el primer intento de ayudar a vuestros pueblos se produjo hace 75.000 de vuestros años, el cual ya hemos descrito, que en definitiva fue traer a la gente de Marte aquí. El siguiente tuvo lugar hace aproximadamente 58.000 de vuestros años y se prolongó durante un largo periodo de vuestro tiempo con los de Mu, como denomináis a esa raza o complejo social de mente, cuerpo, espíritu. El siguiente intento tardó más en llegar, se produjo hace aproximadamente 13.000 años, cuando se proporcionó cierta información inteligente a los habitantes de la Atlántida y consistió en las tareas de sanación y trabajo con el cristal que ya hemos mencionado. El siguiente intento fue hace 11.000 de vuestros años. Se trata de aproximaciones, pues no somos del todo capaces de procesar vuestro sistema de medida de vuestro espacio-tiempo. Esto ocurrió en lo que llamáis Egipto, y también hemos hablado de ello. Los mismos seres que llegaron con nosotros volvieron aproximadamente 3.500 años más tarde para tratar de ayudar una vez más al complejo social, mente, cuerpo, espíritu que habitaba en Sudamérica. Sin embargo, las pirámides de aquellas denominadas ciudades no se emplearon de manera correcta. En consecuencia, no se prosiguió con aquel intento. También hubo un aterrizaje hace aproximadamente 3.000 de vuestros años en Sudamérica, como lo llamáis. Se llevaron a cabo algunos intentos de ayudar a vuestros pueblos hace aproximadamente 2.300 años, esta vez en la zona de Egipto. Durante la restante parte del ciclo nunca hemos abandonado vuestra quinta dimensión y hemos estado trabajando en este ciclo menor para preparar la cosecha. Interrogador: ¿fue la visita a Egipto hace 11.000 años la única en la que realmente caminasteis sobre la tierra? Soy Ra. Entiendo vuestra pregunta como distorsionada en la dirección del yo antes que en la del prójimo. Nosotros, de complejo vibratorio sonido Ra, únicamente hemos caminado entre vosotros en aquella ocasión. En definitiva, sí, la única vez que caminaron físicamente fue hace 11.000 años, que fue cuando hicieron la Gran Pirámide de Giza. Creo que en una sesión anterior dijisteis que las pirámides se construyeron para circundar la Tierra. ¿Cuántas se construyeron? Soy Ra. Hay 6 pirámides equilibradoras. Me tengo que tomar un poco de agua. Voy de nuevo. Hay 6 pirámides equilibradoras y otras 52 que se erigieron para tareas adicionales de sanación e iniciación entre vuestros complejos mente, cuerpo, espíritu. ¿Okay? 6 equilibradoras y otras 52 para sanación e iniciación. Interrogador: ¿qué es una pirámide equilibradora? Soy Ra. ¿Podéis imaginar los numerosos escudos de fuerza de la Tierra dispuestos en su red perfectamente geométrica? Las energías fluyen hasta los planos terrestres, como lo llamáis, desde puntos determinados magnéticamente. Debido a las crecientes distorsiones de forma pensamiento en la comprensión de la ley del uno, se constató que todo el planeta era susceptible de desequilibrio. Las estructuras piramidales equilibradoras se cargaron con cristales que adquirieron el equilibrio apropiado de las fuerzas energéticas que fluyen a los diversos centros geométricos de energía electromagnética que rodean y modelan la esfera planetaria. De nuevo, por nuestra falta de entendimiento de la ley del uno, por nuestra falta de alineación con ella, estamos energéticamente interfiriendo con el campo electromagnético del planeta y con eso pudiéramos causar una desestabilización del mismo, y por eso fueron puestas las pirámides, como es la palabra, equilibradoras. El interrogador dice: permitidme que haga una sinopsis y decidme si estoy en lo cierto. Todas estas visitas en los últimos 75.000 años tenían como finalidad proporcionar a los habitantes de la Tierra la comprensión de la ley del uno y de esa forma permitirles avanzar
a través de la cuarta, la quinta y la sexta densidad. Fue un servicio proporcionado a la Tierra. Las pirámides se utilizaron también para ofrecer la ley del uno en su propio modo. En cuanto a las pirámides equilibradoras, no estoy totalmente seguro. Y pregunta, ¿estoy en lo cierto hasta aquí? Soy Ra, estáis en lo cierto dentro de los límites de la precisión que permite el lenguaje. El interrogador dice, ¿la pirámide equilibradora evitó que la Tierra cambiara su eje? Soy Ra, esta pregunta no ha quedado clara, por favor reformularla. Interrogador, el equilibrado se refiere al que se realiza sobre el individuo que recibe iniciación dentro de la pirámide o al equilibrado físico de la Tierra sobre su eje en el espacio. ¿Se está equilibrando a la persona o al mundo? Es lo que pregunta nuevamente el interrogador. Soy Ra, las estructuras de pirámides equilibradoras podían utilizarse y se utilizaron para la iniciación individual. Sin embargo, estas pirámides también se concibieron para equilibrar la red de energía planetaria, mientras que el resto de las pirámides no están situadas adecuadamente para la sanación de la Tierra, sino para la sanación de los complejos mente, cuerpo, espíritu. Está bien clarito. Unas para la Tierra y que se podían utilizar para iniciación y sanación, y otras simplemente para iniciación y sanación. Habíamos observado, dice Ra, que vuestra densidad se había deformado hacia lo que nuestra distorsión comprensión de la tercera densidad en vuestra esfera planetaria conoce como una continuidad de espacio-tiempo en un modelo de encarnación, con el fin de tener una mayor oportunidad de aprender a enseñar las leyes o los medios de la distorsión fundamental de la ley del uno, que es el amor. Qué montón de palabras. Interrogador, decidme si es correcta la siguiente afirmación. Las pirámides equilibradoras debían permitir lo que llamamos un aumento de la esperanza de vida de las entidades de este planeta para que adquirieran mayor sabiduría de la ley del uno mientras se encuentran en el plano físico en un periodo dado. ¿Es así? Soy Ra, así es. Sin embargo, las pirámides, a las que no denominamos con el complejo vibratorio de sonido pirámides equilibradoras, eran más numerosas y se utilizaron exclusivamente para el propósito citado, junto con la enseñanza-aprendizaje de los sanadores para cargar y permitir esos procesos. Lo que buscaban entonces era, mediante el equilibrio de la energía de la Tierra, que los seres humanos comenzaran o pudieran vivir más tiempo para adquirir más experiencia en una encarnación y no tuviéramos que pasar continuamente por el ciclo nacimiento, crecimiento y muerte, siendo el tiempo útil, digamos, consciente, la época de adulto. Si bien se aprende de niño, por supuesto, pero es muy difícil en una vida tan corta como la nuestra, y más que nada con un sistema como el que tenemos, el de llegar a despertarse en algún momento, aprender las lecciones como corresponde. Y recuerden que al estar despiertos y sabiendo que esto funciona así, podemos internalizar mucho más rápido y acelerar nuestro crecimiento. Entonces, en una vida tan corta es muy difícil que todas las personas puedan lograr. Por eso requiere de tantas encarnaciones este proceso de evolución en este planeta. Bien, dice el interrogador, George Van Tassel construyó un aparato en nuestro desierto del oeste denominado el Integratron. Este artilugio funcionaría para el propósito de incrementar la esperanza de vida. Soy Ra, el aparato está incompleto y no conseguirá el fin mencionado. El interrogador dice, ¿quién proporcionó a George la información sobre cómo construirlo? Soy Ra. Hubo dos contactos que facilitaron a la entidad cuyo complejo vibratorio de sonido es George esa información. Uno fue de la Confederación, el segundo del Grupo de Orión. Siempre están ahí metiendo la cuchara. La Confederación tuvo que hallar la distorsión hacia el no contacto a causa de la alteración de los esquemas vibratorios del complejo mental llamado George. O sea, la Confederación tuvo que terminar el contacto con George para evitar algún problema mental, por lo que dice aquí. Así el Grupo de Orión utilizó este instrumento. No obstante, este instrumento, aún en su confusión, era un complejo de mente, cuerpo, espíritu dedicado desde el fondo de su corazón al servicio de los demás, de forma que lo peor, diríamos, que pudo hacerse fue desacreditar esa fuente. En definitiva, desde su inocencia terminó
escuchando el grupo Orión, y el grupo positivo se tuvo que retirar. Interrogador: ¿sería de alguna utilidad para la gente de este planeta completar este mecanismo? Soy Ra, la cosecha es ahora. En este momento no existe ninguna razón para introducir esfuerzos encaminados a estas distorsiones hacia la longevidad, sino más bien de propiciar distorsiones hacia la búsqueda del corazón del ser, pues lo que reside claramente en el campo energético del rayo violeta es lo que determinará la cosecha de cada complejo mente, cuerpo, espíritu. ¿Verdad? Importante esta parte. No hay tiempo, la cosecha es ahora, lo dice bien clarito. Ya de nada sirve buscar la longevidad. Lo que hay que hacer ahora es ir a la búsqueda del corazón del ser, irse hacia adentro de uno mismo para finalmente desarrollar este campo energético que es el rayo violeta, que es lo que determina la cosecha de cada uno. Interrogador: remontándonos al comienzo de este periodo de 75.000 años, ¿hubo una cosecha a los 25.000 años de su inicio, lo que quiere decir hace 50.000 años? ¿Podéis decirme cuántos fueron cosechados en aquel momento? Y dice: no hubo cosecha. No hubo cosecha, y hace 25.000 años soy Ra. Se inició una cosecha en la última parte del segundo ciclo, tal como medís el tiempo-espacio, con algunos individuos que hallaron la puerta de acceso a la infinidad inteligente. La cosecha de aquel tiempo, aunque sumamente escasa, constó de aquellas entidades que presentaban una distorsión extrema hacia el servicio del resto de entidades que tenían que repetir el gran ciclo. Por lo tanto, aquellas entidades permanecieron en tercera densidad, aunque podían abandonarla en cualquier momento presente haciendo uso de la infinidad inteligente, ¿verdad? Es decir, algunos que estaban listos para ser cosechados igual se quedaron a ayudar. Interrogador: entonces, en la cosecha de hace 25.000 años, las entidades que podrían haber sido cosechadas a la cuarta densidad prefirieron permanecer al servicio de esta población planetaria, ¿es así? Y dice Ra: así es, por lo tanto no hubo cosecha, pero hubo entidades cosechables que escogerán la forma de entrar en la cuarta dimensión, ¿verdad? O sea, imagínense el trabajo que se requerirá, ¿no? Si tan pocas personas llegan a la calidad suficiente para trascender en esta cosecha, como lo llama, ¿no? El interrogador dice: durante los últimos 2300 años habéis estado trabajando para crear una cosecha lo más amplia posible al fin del ciclo total de 75.000 años. ¿Podéis manifestar con respecto a la ley del uno por qué lo hacéis? Soy Ra. Hablo por el complejo de memoria social denominado Ra. Vivimos entre vosotros para ayudaros. Nuestros esfuerzos en el servicio se vieron pervertidos. Por consiguiente, nuestro deseo es eliminar de la medida de lo posible las distorsiones causadas por las que malinterpretan nuestra información y nuestra guía. La causa general de tal servicio que ofrece la Confederación es la principal distorsión de la ley del uno, que es el servicio. El ser único de la creación es como un cuerpo, si aceptáis esta analogía de tercera densidad. ¿Ignoramos un dolor en la pierna? ¿Un hematoma sobre la piel? ¿Una herida ulcerosa? No. No se ignora una llamada. Nosotros, las entidades de la aflicción, hemos escogido como nuestro servicio tratar de sanar la aflicción que hacemos análoga a los dolores del complejo de distorsión del cuerpo físico. En definitiva, un párrafo largo. Número 1, el interrogador le pregunta por qué lo hacen, por qué ayudan, y Ra dice porque en definitiva se sienten responsables de distorsiones causadas a nuestro pueblo, a nuestra civilización, cuando ellos caminaron entre nosotros, ¿verdad? Y quisieron enseñar la ley del uno, y finalmente, creando todas estas estructuras, estas fueron tomadas por los que querían detentar el poder, y todo fue transgiversado, ¿verdad? Entonces ellos sienten que tienen responsabilidad sobre eso. Después habla de la Confederación, y como la Confederación, su principal misión es la primera distorsión de la ley del uno, que es el servicio.
y por eso dan el servicio a los que llaman, por supuesto. Y después Ra habla de que el todo, el creador, es como un cuerpo. Entonces dice, ¿tú acaso ignoras el llamado o una herida ulcerosa en tu pie, por ejemplo? No, o sea, si tenemos un problema en el pie, vamos y lo atendemos, tenemos cuidado de eso. Y como todo es uno, es como nosotros mismos atendiendo el llamado de un dolor en el pie. Ellos se sienten parte del todo, por supuesto, nos ven a nosotros como parte de sí mismos, y por eso cuando hay un llamado, ellos atienden el llamado. Interrogador. ¿De qué densidad es Ra? Soy Ra. Somos de sexta densidad, con una profunda aspiración a la séptima densidad. Para nosotros, la cosecha tendrá lugar en aproximadamente 2,5 millones de vuestros años, y nuestro deseo de estar preparados para la cosecha a medida que se aproxima nuestra continuidad de espacio-tiempo. Caramba, ¿no? Están en sexta densidad y todavía quedan 2,5 millones de años, pero bueno, o sea, en nuestro tiempo, ¿verdad? Y ellos van todos para el mismo lado y todos quieren estar listos y preparados para la cosecha, a diferencia de nosotros que vamos para cualquier lado. Interrogador. Y os preparáis para esa cosecha a través del servicio que podéis proporcionar, ¿es correcto? Y Ra dice, es correcto, ofrecemos la ley del uno, la resolución de las paradojas, el equilibrio del amor, luz, luz, amor. El interrogador dice, ¿qué duración tiene uno de vuestros ciclos? Soy Ra. Uno de nuestros ciclos equivale a 75 millones de vuestros años. Y el interrogador le dice, ¿75 millones? Y Ra dice, así es. Claro, bien, ahora lo entiendo. Porque nuestro ciclo es de 75.000 años y fíjense que el de ellos es de 75 millones de años. O sea, cuanto más progresamos, más tiempo demoramos en pasar a la siguiente densidad. Son 6:58, nos quedan 2 minutos. Voy a terminar aquí con esta última pregunta y seguimos mañana. El interrogador dice, en vuestro servicio, consistente en ofrecer la ley del uno, ¿trabajáis en este momento con otros planetas además de con la Tierra o solo con la Tierra? Soy Ra. En este momento trabajamos únicamente con la esfera planetaria. Habéis afirmado que os han llamado 352.000 entidades de la Tierra. ¿Significa esto que es el número de los que comprenderán y aceptarán la ley del uno? Soy Ra. No podemos calcular la exactitud de vuestra afirmación, pues los que llaman no son, en todos los casos, capaces de comprender la respuesta a su llamada. Además, los que no han realizado un llamamiento previo pueden, con gran trauma, descubrir las respuestas a la llamada casi al mismo tiempo que su llamada tardía. No hay tiempo-espacio en la llamada, por lo tanto, no podemos calcular la cifra de vuestros complejos mente, cuerpo y espíritu que en la distorsión de vuestra continuidad de espacio-tiempo escucharán y comprenderán. En definitiva, había hablado que eran 352.000 personas en la Tierra que estaban haciendo el llamado, y él habla de que por más que hagas el llamado, quizás no estés listo para comprender la respuesta a ese llamado. Entonces, lo vamos a dejar por aquí. Vamos en la página 171 de 276 que tiene este primer libro. Son, si mal no recuerdo, 5 muy interesantes libros. Les recomiendo que los bajen en la página, busquen en un buscador, para la redundancia, la ley del 1 PDF, y ahí van a encontrar todos los libros en forma gratuitas. La página es L/L Research, lo voy a escribir luego en los comentarios, .org. Así que les recomiendo que lo lean, que con los tiempos libres, que ahora parece que tenemos bastantes para aquellos que no están trabajando. Creo que es importante, creo que esta situación actual nos ha dado esta oportunidad de aprovechar este tiempo de manera que podamos ir hacia adentro, como dice el propio libro, que podamos tener este momento de tranquilidad, si se quiere, de alguna manera, para poder aprender un poco más acerca de estos temas. Les mando un gran abrazo, que pasen bien, gracias por estar aquí. Cualquier pregunta entonces me la dejan por ahí, las vamos a ir contestando hasta donde mi conocimiento alcance, y les deseo un buen día, que pasen bien. Aquí ya es de noche, como podrán ver por la ventana, y
Aquí son exactamente las 7 de la tarde. Les mando un abrazo muy grande, que pasen bien. Chao, chao. Muchas gracias.